Iniciamos con nuestra lección 4 del curso Venga tu reino, la doctrina de la escatología, que se titula El fin de los tiempos. Bueno, cabe decir de manera introductoria que Dios creó el mundo con la intención de establecer su reino aquí en la tierra, comenzando con el jardín del Edén como su santuario. ¿Sí? Esto lo estamos diciendo de manera introductoria en esta cuarta y última lección sobre escatología que se titula El fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces Dios creó el mundo con la intención de establecer su reino en la tierra y a pesar de la caída, su plan original permanece. Es cierto, el hombre cayó. El pecado ingresó al mundo, tuvo un efecto ondulatorio porque afectó no solo al ser humano, sino a toda la creación, pero su plan aún permanece. Y la promesa es que al final de los tiempos Dios va a restaurar no solamente a su pueblo, no solamente va a salvar a su pueblo, sino que Él va a establecer un nuevo orden en los cielos y la tierra. Por eso es que desde un comienzo la humanidad tenía la misión de expandir este jardín del Edén a lo largo de toda la tierra, ¿sí? Eso también tiene una connotación cultural. ¿En qué sentido? En que el hombre tiene una labor de hacer cultura y eso implica consecuentemente extender este jardín, este santuario, a lo largo de la tierra. Por eso es que el hombre, acorde a las palabras de J.R.R. Tolkien, es subcreador. El hombre fue puesto en esta tierra para representar a Dios y para extender este jardín. Sabemos del problema, el pecado. Eso introdujo corrupción, introdujo muerte, eso impidió que la tierra estuviera lista para recibir el reino de Dios en su plenitud. Por eso es que tuvo un efecto ondulatorio, la intrusión o introducción del pecado en esta tierra. Entonces, a pesar de esta caída, la esperanza está en que Dios no abandonó su plan original. Dios va a restaurar la creación entera. Va a establecer un nuevo orden en los cielos y en la tierra. Ahora, habíamos hablado del escatón. Se puede apreciar bien allí en el PowerPoint, el escatón. Y el escatón significa los últimos días y hace referencia a los eventos finales de la historia, la cual se divide en tres fases. Y ahí tenemos en el PowerPoint. Se puede observar bien el PowerPoint, ¿verdad? ¿Se aprecia bien? Sí, sí. Sí, excelente. Bueno, tenemos inauguración, continuación y consumación. La inauguración comienza con el ministerio de Jesús y de los apóstoles, y eso marca el comienzo del traslape, ¿sí? Entre la era actual y la era venidera. Eso es un inicio entre esta tensión que existe entre la era actual y la era venidera. También tenemos la continuación luego, la continuación, que es básicamente el periodo actual donde coexisten el sufrimiento, pero al mismo tiempo las bendiciones divinas, las cuales son recibidas, vividas y experimentadas en Cristo. Y tenemos la consumación que ocurrirá con el regreso o retorno del rey, así como lo habíamos visto en la lección pasada, en donde se va a completar la era actual y se va a instaurar de manera permanente la era venidera. ¿Sí? Ahora, en cuanto a esta lección en particular, el abordaje se divide en tres,
eventos clave, ¿sí? Tres eventos clave. El primero es la resurrección general. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar, es la resurrección general, que incluye básicamente a todos los seres humanos que han vivido, quienes serán reunidos con sus cuerpos para ser juzgados. ¿Sí? El segundo punto que vamos a desarrollar luego de este primer punto, que es la resurrección general, es el juicio final. Y eso significa que cada persona va a enfrentar un juicio ante Jesucristo, donde se va a determinar el destino eterno de cada persona, de cada individuo. Y luego vamos a desarrollar en la vida de los nuevos cielos y la nueva tierra, que básicamente describe cómo será la existencia post-juicio, luego del juicio. Ahora, para recordar, ¿qué estudia la escatología general? Esto para recordar. Acuérdense, la escatología general es el estudio de los eventos universales de juicio y de salvación que se darán en los últimos días, ¿sí? Y acuérdense que dijimos que los últimos días ya iniciaron, o sí, los últimos días ya iniciaron en el primer siglo. Ya en el primer siglo se hablaba de los últimos días. Esta escatología general se diferencia de la escatología individual que se centra en las personas o en los individuos durante estos eventos, ¿sí? Bueno, entonces, iniciemos con el primer punto, que es la resurrección general. ¿Qué es la resurrección general? Em, bueno, es un concepto que ciertamente es central en la escatología cristiana y se está refiriendo a la resurrección de todos los seres humanos, tanto regenerados como no regenerados, al final de los tiempos, ¿sí? No solamente los salvos van a tener un cuerpo para glorificados, sino los no salvos tendrán un cuerpo para condenación también. Entonces, este evento es bastante significativo porque implica la reunificación de las almas con sus cuerpos reconstruidos, ¿sí? La reunificación de las almas con sus cuerpos reconstruidos para comparecer ante el juicio de Jesucristo. Entonces, esta resurrección general tiene tres características. Universalidad. ¿Por qué? Porque em, la resurrección general, como dijimos, incluye a todos, a absolutamente a todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia, desde el comienzo de la historia humana. Entonces, no solamente los creyentes van a resucitar, sino también aquellos que no han creído en Cristo. Por eso tiene un carácter universal. En segundo lugar, em, tiene el propósito de juicio, ¿sí? Cada individuo va a ser juzgado, cada individuo. Y durante este juicio se va a determinar, básicamente, quién está inscrito en el libro de la vida y quién va a ser juzgado por sus acciones registradas en otros libros. ¿Sí? Se usa la palabra libro para, para que nosotros podamos entender. Evidentemente, Dios no necesita ningún libro para registrar todos los detalles de la vida de cada persona. Pero ese es el lenguaje que usa especialmente Apocalipsis, por ejemplo. Y también el estado intermedio y final. Aquí cabe decir que la resurrección general puede verse como un evento que marca tanto el final del estado intermedio, ¿ustedes se acuerdan lo que es el estado intermedio? ¿Sí? Es el tiempo entre la muerte y la segunda venida, en donde nuestros cuerpos van al sepulcro y nuestras almas están en la presencia del Señor. En caso contrario de no haber creído en el Señor, están en la antesala del infierno, en en un estado de condenación antes del juicio final.
Bueno, la resurrección general en este caso marca el final de este estado intermedio y el inicio del estado final, donde nuestras almas y nuestros cuerpos van a ser reunidos, sí, reunificados nuevamente, porque la salvación es del hombre completo, integralmente hablando, y la condenación es del hombre completo, integralmente hablando, ¿sí? También tenemos las controversias, ¿sí? Las controversias. Primeras controversias y el tercer punto, que es la autoridad divina, dentro de este primer punto, que es la resurrección general. En cuanto a las primeras controversias, cabe decir que desde los tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo surgieron debates sobre este tema de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, los fariseos tenían una creencia, sí, en una resurrección general ciertamente, mientras que en caso contrario, los saduceos negaban la resurrección general. Entonces, este desacuerdo básicamente se basaba en sus diferentes interpretaciones de las escrituras. Los fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento como inspirado, como palabra de Dios, ciertamente. Pero los saduceos solamente consideraban válidos los primeros 5 libros, ¿sí? Es decir, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús refutó a los saduceos al demostrar que Dios es Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos, lo que implica que Abraham, Isaac y Jacob aún viven espiritualmente y serán resucitados en el tiempo final. Ahora, también hubo una cierta resistencia en la iglesia primitiva debido a que algunos miembros de la iglesia también negaron la resurrección corporal. Por eso es que ustedes ya sabrán esto, que el apóstol Pablo abordó estas dudas en sus cartas, ciertamente, especialmente a los corintios, enfatizando que si no hay resurrección, entonces seguimos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, evidentemente nuestra fe es vana y estamos dando golpes al aire. Entonces, Cristo tuvo que haber resucitado. Eso es importantísimo. Sin resurrección, aún seguimos en nuestros pecados. Ahora, en cuanto a la autoridad divina, en este punto básicamente indica que la autoridad para llevar a cabo la resurrección general proviene directamente de Dios. ¿Sí? La autoridad para llevar a cabo esta resurrección general proviene directamente de Dios. Directamente de Dios. Y la doctrina en este caso sostiene que Dios tiene el poder supremo sobre qué cosa, sobre la vida y sobre la muerte. Él es quien tiene la autoridad de juzgar y, en este caso, de dar vida o de condenar, ¿sí? La autoridad suprema sobre la vida y sobre la muerte. Él es quien ordena este evento escatológico, directamente Dios. Por eso es que se pone allí el subpunto titulado autoridad divina. Y luego también tenemos el efecto en la creación de los seres humanos, que es un cuarto punto que no aparece en nuestro PowerPoint, en donde se enfatiza que la resurrección general va a tener efectos profundos, no solamente en los seres humanos, sino en toda la creación, ¿sí? Ahora, en cuanto a la creación, ¿qué es lo que se espera? Se espera la restauración completa del orden creado, donde todas las cosas van a ser renovadas. Todas las cosas, ¿sí? Mientras que en cuanto a los seres humanos, cada persona va a experimentar una transformación. Aquellos que son regenerados van a disfrutar de una existencia gloriosa junto a Dios, mientras que los no regenerados van a enfrentar consecuencias eternas por su rechazo a Dios. Entonces, la resurrección general es un tema bastante complejo y es profundamente significativo dentro de nuestra teología cristiana, ya que
marca el cierre de la era actual, del tiempo presente, y el inicio del cumplimiento pleno del reino, de la venida o consumación del reino de Dios. ¿Sí? Esto es en cuanto a nuestro primer punto, que es la resurrección general. Luego tenemos el juicio final. Y aquí, en este segundo punto, tenemos cuatro subpuntos. El juez, en alusión a Jesucristo, las partes involucradas en este juicio final, la evidencia y las decisiones. ¿Sí? Bueno, el juez, en cuanto a nuestro primer punto, es Jesucristo. No cabe duda en cuanto a eso. Jesucristo actúa como el representante de Dios para juzgar a vivos y a muertos. Su autoridad se basa en qué cosa? En su papel como el redentor y como el salvador, que ciertamente ha sido designado para juzgar vivos y muertos. Así como dice nuestra confesión, el credo apostólico, que Él va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, este juicio básicamente es visto como un acto de justicia divina en donde se va a revelar la verdad de cada vida, ¿sí? La verdad de cada vida. El segundo punto involucra a las partes. Están los ángeles caídos, por un lado, los no regenerados y los regenerados, ¿sí? Los ángeles caídos son aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo, y su juicio representa la condena por su desobediencia, la condena por su rebelión, la condena por su rechazo a la autoridad divina. Los regenerados, por otra parte, son aquellos que no han aceptado a Cristo, que no han aceptado la salvación o que han permanecido en ese estado de condenación porque evidentemente no han recibido la luz o la oferta del Evangelio, y en consecuencia este grupo va a enfrentar el juicio por sus obras y también por sus pecados o decisiones en su vida terrenal. Y también por último tenemos a los regenerados, que como sabemos son los creyentes que han sido salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Por gracia mediante la fe en Jesucristo. Aunque sí también van a ser juzgados. Su juicio se va a centrar en las recompensas por sus acciones, su fidelidad durante su vida, ¿sí? Entonces, en ese caso, la salvación no es por obras, pero nuestras obras juegan un papel importante en cuanto al grado, ¿sí? De gloria que vamos a experimentar. Eso es importantísimo considerar y entender siempre. Tanto la condenación también se va a basar en cuanto a las obras. Luego, el tercer punto, tenemos la evidencia. Y aquí em, está aludiendo a una evidencia que va a ser presentada en este juicio final, que ciertamente incluye acciones y decisiones de cada individuo, como sus creencias, la aceptación o rechazo de Cristo. Entonces se menciona, por ejemplo, el libro de la vida, ¿sí? Esa es una alusión que se usa en el libro de Apocalipsis, donde están escritos los nombres de los regenerados. Y también, evidentemente, Dios tiene registro de las acciones de otras personas o de las personas que están dentro del grupo de los que van a recibir la vida eterna. ¿Sí? Entonces hay evidencia, todo está registrado, todo va a ser traído a colación en el día del juicio y ningún detalle se le va a escapar claramente al juez, porque él tiene todo en claro, ¿sí? A él no se le va a escapar absolutamente nada. Todo será traído a juicio, obras buenas y obras malas, como dice Eclesiastés también. Y tenemos por último las decisiones, ¿sí? Decisiones que serán tomadas durante el juicio, que se dividen en dos, maldiciones y bendiciones. En cuanto a las maldiciones, aquí están los no regenerados, que van a ser condenados a un castigo eterno debido a su rechazo a Dios y su falta de fe en Cristo. Y las bendiciones alude o habla de los regenerados que van a recibir recompensas y serán bienvenidos al reino eterno, serán parte de la consumación de este reino y van a disfrutar de una relación plena con el Señor.
¿sí? Plena, absoluta, sin sufrimiento, sin pecado, una relación totalmente gloriosa. Entonces, este evento termina con la restauración final del orden divino. Y allí se va a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra, de tal manera que se va a completar el plan redentor de Dios para la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino también para toda la creación, para toda la creación. Y luego tenemos nuestro tercer punto principal y último punto, es nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Aquí tenemos tres puntos importantes: la pureza, la novedad y la geografía. Em, Nuevos cielos y nueva tierra, como sabemos, es un concepto que está describiendo la restauración y renovación del mundo bajo el reino de Dios o en el reino de Dios. Y evidentemente va a ser un orden, un cosmos en donde existirá una pureza en cuanto a su estado puro, sin pecado. La pureza se refiere a la condición moral, a la condición espiritual en estos nuevos cielos y nueva tierra. Y lo que se establece es que tras el juicio final, todo lo que es impuro será eliminado. No habrá impureza allí, sino una pureza absoluta, perfecta. A eso se está refiriendo. Por eso este estado de pureza significa que no va a haber pecado, no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte. Y eso va a permitir que los salvos, los redimidos, vivan en una relación perfecta con Dios. ¿Sí? Hoy nosotros los salvos estamos en una relación con Dios, pero aún existen los matices de pecado en nuestras vidas. Aún seguimos luchando en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de nuestra propia concupiscencia, el mundo, en contra de Satanás. Pero en aquel entonces gozaremos de una relación perfecta, en donde ya no habrá sufrimiento, muerte, pecado. Entonces, la pureza es esencial en este caso para que el nuevo reino sea un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar plenamente, reflejando así su santidad. ¿Sí? Dios es tres veces santo, 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 santo. Luego tenemos la novedad. Y en cuanto a la novedad, ¿qué es lo que se enfatiza? Se enfatiza que los nuevos cielos y nueva tierra representan una creación nueva, en el sentido de que va a ser distinta de la creación actual, pero esto no significa necesariamente que se va a negar de manera completa el mundo que nosotros conocemos hoy, ¿sí? No se va a suprimir ni negar de manera completa, pero evidentemente va a ser novedosa, porque va a ser una nueva creación, va a haber una recreación, una transformación espiritual, ¿sí? Entonces, se refiere esta novedad a un cambio físico, a una transformación espiritual. Cambio físico y transformación espiritual. Entonces, este nuevo orden implica o tiene que ser visto como la culminación del plan de Dios, del plan divino. Todas las cosas van a ser restauradas a su estado original de perfección, categóricamente. C.S. Lewis, en un libro que escribió que se titula El Gran Divorcio, él trata de aludir a lo que va a ser los nuevos cielos y nueva tierra, y él dice que las hojas serán más sustanciosas, dice, más sustanciales, dice. Bueno, es un vocabulario que él emplea para tratar de describir lo que será el nuevo mundo, la nueva creación en aquel entonces. Pero evidentemente es algo que nosotros esperamos con esperanza y a lo mejor no nos podemos ni imaginar lo que va a ser, pero será una creación nueva. Implicará transformación física y transformación espiritual. Sí. La novedad implica entonces que las bendiciones del reino de Dios serán experimentadas en su plenitud, en un estado pleno.
proporcionando así esperanza y expectativa a cada creyente. Y luego tenemos la geografía, la geografía. Y este punto se divide en dos subtemas, el reino unificado y la Nueva Jerusalén. Bueno, en cuanto al reino unificado, lo que se describe es un reino donde todos los pueblos, todas las naciones estarán unificados bajo el reinado de Cristo, ¿sí? Bajo el reinado de Cristo. Y esta unidad es vista como el cumplimiento de las promesas bíblicas, donde aquellas divisiones actuales entre razas, entre culturas, van a ser eliminadas, van a ser extirpadas, ¿sí? Por eso es que en este nuevo reino, todos los creyentes van a compartir una herencia común y van a vivir en paz, van a vivir en armonía. Dios será todo en todos, ¿sí? Un reino unificado, porque el reino de Dios no está dividido, es un reino y, y será un reino pleno. Y en cuanto a la Nueva Jerusalén, que también es un subtema dentro de este punto que se titula Geografía, la Nueva Jerusalén se está refiriendo a la ciudad celestial que va a descender del cielo como un hogar para los redimidos, ¿sí? Y en este caso, la Nueva Jerusalén es presentada, se presenta como un lugar de belleza indescriptible, de perfección, lleno de luz, de gloria divina. Y es básicamente el centro del reino de Dios. Y así se destaca la importancia de la Nueva Jerusalén como el centro del reino de Dios. Él va a morar con su pueblo. Dios será todo en todos. Entonces la descripción incluye, en este caso, elementos simbólicos ciertamente que tienen la intención de representar la presencia de Dios, la gloria de Dios, así como la seguridad de cada creyente, de cada cristiano, y la felicidad de cada uno de ellos, que serán habitantes de esta nueva Jerusalén. Entonces, en resumen de este punto cuarto y último punto, según nuestro material, aborda cómo cómo los nuevos cielos y nueva tierra son una manifestación del plan redentor de Dios y están caracterizados por la pureza, la novedad y una geografía transformada que refleja la gloria eterna. ¿Sí? Y en conclusión, tenemos la consumación del reino mesiánico. Y aquí cabe decir, como dice nuestro PowerPoint, que Cristo actualmente está guiando inquebrantablemente la historia hacia un objetivo final. Y el objetivo final siempre va a ser la consumación de su reino, la consumación de su reino en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y habrá un juicio final y Cristo va a preservar su justicia perfecta categóricamente. ¿Cuál será el resultado? Traerá gloria a Dios, bendiciones eternas sin medida para los creyentes, quienes van a vivir eternamente en su presencia, van a gozar de la plenitud de la presencia de Dios. No habrá muerte, no habrá pecado, será perfecto. Entonces, esta visión escatológica ofrece esperanza a cada uno de nosotros, nos da propósito y eso está en el centro mismo de nuestra fe. Y allí está la visión beatífica de que algún día veremos a Dios tal cual es. Hoy vivimos por fe, pero en aquel entonces viviremos por vista, porque veremos a Dios cara a cara. Y eso evidentemente nos invita a vivir con anticipación de este glorioso futuro que se nos promete en la Sagrada Escritura. Bueno, llegamos hasta aquí. Aquí culmina nuestra lección 4, que no es una lección muy extensa, que se titula em, La doctrina de la escatología al fin de los tiempos. Con esto oficialmente cerramos con este curso y quisiera también darles espacio, como es de costumbre, para que puedan ir opinando,
dando sus opiniones, haciendo preguntas. Así que adelante, por favor.